Ahí escuchábamos a nuestra hermana Gladys Muñoz. Al amor de los amores cantaré. Bien, queremos ir a la palabra del Señor. Vamos a estar tratando un tema, conversando un tema de la Escritura con Misael, que está en esta tarde. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer en Juan, por ahí desde el versículo 30 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 31. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Repito, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hasta ahí vamos a leer, mencionando dos versículos en que el Señor Jesús habla específicamente. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad permite libertad. El conocimiento de la verdad permite libertad. Y el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al conocer la verdad, tenemos libertad. Y cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al conocerle a Él tenemos libertad, y la libertad verdadera. El apóstol Pablo, cuando se presenta en las Escrituras enviando sus cartas y hace los saludos y se presenta como el que está enviando la epístola, ya sea por mano propia o por otro, o por algún escribiente, escribano, secretario, amanuense también como se llamaba, él se presenta como: yo Pablo, apóstol de Jesucristo, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, siervo de Jesucristo, de esa manera. ¿Ya? Y a través del tiempo, a través de los tiempos, los hombres de Dios y mujeres de Dios que le han servido siempre han confirmado o han coincidido en la misma expresión: mientras más sujetos a Cristo están, más libres son. Pareciera paradójico eso, pero es una verdad que han vivido los hombres y que vive todo hombre y toda mujer de Dios a medida que se va comprometiendo más con el Señor. Y aquellos grandes hombres de Dios usados a través de estos 2000 años de la iglesia, lo manifiestan los apóstoles en sus epístolas, y también lo manifiestan los grandes evangelizadores de estos 2000 años en sus escritos, en sus testimonios. Mientras más sujetos a Cristo, más libres serán. Y bueno, y se confirma esta misma palabra que leíamos. Verdaderamente dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y añade el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el versículo, quiero enfatizar en esto, el versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto, o sea, afirma y está mencionando algo que es una verdad, verdad hasta el día de hoy, obviamente, una verdad permanente. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que antes de conocer a Cristo, estábamos en ataduras, en esclavitud. Es
lo que dice su palabra. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. En la esclavitud, en la atadura del pecado, Cristo nos hizo libres. Por eso es nuestro libertador, nuestro redentor, nuestro salvador. Nos salvó, como lo hemos mencionado, como siempre se predica, nos salvó del pecado, nos salvó de las tinieblas, nos salvó de la muerte, nos salvó de la condenación, nos salvó de las garras de Satanás, nos salvó de todas las opresiones, de toda opresión demoníaca, nos salva de todo aquello que está manifestado a través de las Escrituras. Él nos hace completamente libres. Y vamos a ir viendo también algunos otros versículos y conversando aquí con Misael respecto también a lo que tiene que ver con y por eso hemos tratado este tema en otras ocasiones, pero enfatizamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en que Él ha roto las cadenas. Cantamos y predicamos a través de los tiempos, los pregoneros de la palabra del Señor. Cristo rompe las cadenas. Es una expresión que se repite constantemente porque es una verdad también bíblica. Cristo rompe las cadenas. Todo tipo de yugo, todo tipo de ligadura, Él puede romperlo y nos hace libres. Y referente a esto también es lo que queremos conversar por lo que se manifiesta a través de las sectas que atrapan a la gente, que la esclavizan, que en lugar de ser libres las esclavizan. Lo que siempre decimos, que los sistemas religiosos y los sistemas sectarios atrapan a la gente y la esclavizan, y en lugar de ser libres les ponen más cargas y las oprimen constantemente. ¿Sí? Cada vez que se estudia la historia del Señor Jesús, se da a conocer con respecto a gente que no quiere limpiarse, en el sentido de no todos en el tiempo de Jesús fueron sanados, sino solamente fue un grupo de ese tiempo los cuales fueron sanados. Y fue el caso, por ejemplo, del leproso en Mateo capítulo 8, que va e hinca la rodilla delante de Jesús y le pregunta y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice: quiero, sé limpio. Con respecto a lo que usted dice, hay muchas sectas que prácticamente están encerradas y tienen yugo sobre yugo en esas religiones, pero entendamos bien que Dios nos dio libre albedrío y nos dio también la capacidad de conocer, la capacidad de entender, la capacidad de meditar, la capacidad de pensar. Y esto no es solo dado al pueblo de Dios, pues hay muchos filósofos que no son cristianos, pero aún así testifican con respecto a Dios. Así que no hay excepción de personas que pueda decir: yo no sé pensar. Esas sectas, como decía el pastor, siempre ponen carga sobre carga, pero las personas mismas pueden saber si les conviene o no les conviene estar ahí. Por eso es cosa de meditar. Respecto a eso mismo, estuvimos viendo hay algunos archivos por ahí que los estuvimos viendo el fin de semana, y lamentablemente el ser humano tiende a olvidar. Es bueno, hay cosas que son necesarias que olvidar, que la misma mente va haciendo que el ser humano olvide todo aquello que le ha causado daño. Pero hay cosas que no debemos olvidar en el sentido de que no se vuelvan a repetir, que no sucedan nuevamente. Hay algunos archivos de algunas sectas que llegaron al extremo, porque en medio de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de las falsas sectas, de las falsas religiones, o toda religión o toda secta que comienza a oprimir a las personas, en lugar de hacerlas libres, las comienzan a atar, y comienzan, en lugar de tener una mayor relación o comunión con Dios, comienzan a ser atadas por las mismas personas con quienes se están relacionando, en el sentido de que estas sectas generalmente, como se ha mencionado, como se ha compartido en otras ocasiones, sus líderes pretenden presentar cierta divinidad. Su liderazgo, su egocentrismo, su narcisismo lo imponen a la fuerza,
con fuerza física o con fuerza psicológica, imponiéndose sobre los que le siguen, de manera que los tienen atados y sujetos, y casi la gente pierde su propia voluntad y pierde su propia libertad y no toma la decisión de irse. Veíamos algunas sectas que a través de la historia han tomado incluso la extrema decisión del autosuicidio, del suicidio colectivo, es lo que quise decir, suicidio colectivo. Toda esa gente encerrada en un lugar, aislada en un lugar, tomando la determinación de suicidarse, porque eso iba a ser una especie de purificación, de redención, de un paso rápido hacia un lugar de reposo y de descanso. La historia registra, por ejemplo, lo que sucedió muchos años atrás en Japón, también años atrás, por ahí en los años 90, no se me olvidó bien la fecha, pero lo que sucedió en Texas con la secta que hay ahí, que al último terminaron quemados adultos y niños. Algunos dicen que se habían suicidado antes de prender fuego a los lugares donde estaban ahí con el hombre que les imponía sus enseñanzas, que era David Koresh. Pero lo que más nos llamó la atención era lo que sucedió en Guyana años atrás, por ahí en el año 78, cuando hubo la determinación de alrededor de 1000 personas. Es la cantidad más grande que se conoce de una secta que se hayan suicidado, consumiendo un preparativo que hicieron sobre todo con arsénico y otros tipos de drogas. Las prepararon. El líder ahí era Jim Jones, y los llevó desde Estados Unidos hasta ese lugar donde iba a ser un paraíso en la tierra, y al último sintiéndose perseguido, y él, con muchos problemas psicológicos, con toda una cantidad de, como sufren todos estos líderes de sectas, y al último tomaron la opción de consumir ese veneno y terminar la vida de alrededor de 1000 personas. De esas 1000 personas, alrededor de 200 eran niños, y los hicieron consumir también ese brebaje que hicieron para pasar a una vida mejor. Y es algo terrible. Incluso en la historia está registrado por ahí sobre la cinta de la muerte, le mencionan, porque quedó grabado. Él se le ocurrió grabar los últimos discursos, las últimas palabras, y se escuchan los lamentos de la gente y de los niños que sufren con eso. Es terrible poder escucharlo y poder saber al respecto. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Cristo nos hace libres. Cada nación, cada pueblo, cada hombre habla de los derechos que tiene como ser humano, derechos básicos, derecho a la vida, derecho al alimento, derecho a la educación, derecho al sustento, derecho al trabajo, derecho a la libertad, derecho a poder convivir, a poder formar una familia y poder convivir en sociedad, y que haya respeto, y que hayan obviamente ciertas individualidades como familia o como sujeto, cada persona. Y esos derechos básicos deben respetarse, y obviamente la mayoría de las naciones piensan y optan por lo mismo, porque es en el beneficio de la multitud. Y obviamente esas bases están a través de la Escritura, manifestando esa libertad. Y es lo que siempre estamos mencionando y predicando, y obviamente en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y esa libertad que Cristo da al ser humano, es para que el hombre pueda tomar, como decía Misael recientemente, en ese libre albedrío, tomar decisiones propias, sin ser oprimido por nada ni por nadie, sino que decisiones libres y personales. Veamos algunos versículos para que vayamos mencionando sobre esto. Isaías 61, veamos Isaías 61. Habíamos leído en Juan 8:30, del 31 adelante, sobre conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y cuando el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. El conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo, el conocimiento de la verdad trae libertad. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel.
Fíjese lo que menciona ahí en el mensaje y en la comisión para el profeta Isaías. Y ese versículo se repite en el Nuevo Testamento en Lucas, y Jesús lo toma para sí. Y los predicadores a través de estos 2000 años han tomado esa palabra para sí, siendo enviados por Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado Dios, me ha enviado Jehová a predicar buenas nuevas. Ese es el primer punto, predicar buenas noticias a los oprimidos, ¿sí? Buenas nuevas. La buena noticia es que Cristo nos hace libres. Y luego añade, a vendar a los quebrantados de corazón. Restauración, sanidad, tanto física como espiritualmente. Se menciona la buena noticia, se pregona la buena noticia, se anuncia que hay restauración, que hay sanidad, y luego a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Una de las primeras cosas que Dios quiere que el hombre sepa en el mensaje que le es predicado es que el hombre está esclavo y Él quiere hacerlo libre. Y se habla de esa libertad. Leíamos que el que comete pecado esclavo es del pecado. Y de acuerdo a la Escritura, el hombre está sujeto a ese pecado que está enraizado en su carne, en su ser, y la única manera es que Cristo le haga libre. Se habla de la esclavitud a través de la Escritura, de la esclavitud a la que el hombre, el ser humano, está sujeto o sujeta a otros, pero también nos menciona el hecho de la libertad, que Cristo nos hace libres. ¿Algo que mencionar ahí de Isaías o de otra referente a esto? Con respecto a Lucas 7:22 me aparece aquí como referencia. Lucas 7:22 habla con respecto a que Jesús estaba en una sinagoga, si no me recuerdo, en una sinagoga cuando empieza a leer esta parte del rollo de Isaías, el libro de Isaías, y lo empieza a leer, lo nombra completo, y sus palabras consecuentes a esta lectura es: este día o hoy día se ha cumplido esta palabra en vosotros. Amén. Solamente quiero decir y dar a enfatizar esto de que el Señor Jesús es el que da la libertad, como lo decíamos desde el principio y como lo vamos a seguir diciendo a través de esta predicación y otras predicaciones. Jesucristo es el único que puede dar libertad espiritual y físicamente. Entendemos a través de esas sectas que se han mencionado anteriormente, que son siempre modalismos de la forma de hablar. Es una forma muy específica, sutileza, esa es la palabra. Con sutileza emplean una idea, y esa idea la dan a conocer a personas que no tienen conocimiento. Ese mismo versículo de Isaías, el mismo libro de Isaías da a conocer eso. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Una idea la cual no está el Señor Jesús, no está el Espíritu Santo, como aquí el versículo lo menciona, va a solamente cegar más y va a permitir que la persona empiece a hacer cosas incluso en contra de su propia voluntad. Así que ese es prácticamente lo que quiero decir. El Señor Jesús nunca va a traer ceguera, sino prácticamente va a dar luz a la vista, como lo ha hecho físicamente en los evangelios presentados y también espiritualmente, a dar conocimiento con respecto a la verdad de Dios. Amén. Mientras esté en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él se presenta en primera persona: yo soy la luz del mundo. Aquí tengo el Salmo 119:45, dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Nuevamente menciona, como siempre, la palabra del Señor, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, el obedecer a la palabra y a la voz del Señor. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El estar y el conocer, el andar en la palabra del Señor trae libertad. El conocer la verdad trae libertad. Cuando el Hijo nos libertare, cuando el Hijo liberta al hombre, es verdaderamente libre. Lo que mencionaba Misael: mi pueblo fue llevado cautivo, y también otro profeta dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
obviamente la falta de conocimiento trae destrucción y trae esclavitud. Mi pueblo fue llevado cautivo, fue esclavo por falta de conocimiento. El salmista menciona ese hermoso salmo que dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad. O sea, cuando dejemos de ser cautivos, dice él, cuando dejemos o cuando el pueblo deje de ser cautivo, de estar esclavo, de estar atado, seremos como los que sueñan. Porque aún el que está esclavo, el que está atado, no puede ni siquiera soñar. Esta gente ni siquiera, toda esta gente involucrada en sectas en las que están atados de tal manera, ya pierden hasta su propia voluntad. Cuando en el último discurso de este hombre que escuchábamos, de Jim Jones, él comenzó a mencionar la palabra suicidio, pero no lo decía como suicidio, decía era un suicidio revolucionario o una decisión revolucionaria. Suicidio revolucionario. Claro, como algo nuevo, como algo especial. Incluso lo vitoreaban y lo aplaudían. Y comenzó a decir en sus últimas palabras, antes de que tomaran la terrible decisión, toda esa gente, 1000 personas aproximadamente, 200 niños entre esas 1000 personas, por ahí en el año 1978 sucedió eso. Como lo decíamos al principio, él decía, porque esta vida sin mí, se presentaba él. A ese punto llega el nivel del narcisismo y del egocentrismo de estos hombres, estos líderes, hombres o mujeres en las sectas. Sin mí este mundo o esta vida no tiene sentido. Vivir en este mundo sin mí no tiene sentido. Así se presentaba y así está grabado en la última cinta, en esa cinta de la muerte que se llama. Y la gente lo vitoreaba, en lugar de alguien reparar y recriminar eso y pararse e irse. Incluso él decía, está la opción para el que quiere irse, pero resulta que afuera del lugar donde estaban, donde vivían, en ese paraíso en la tierra, entre comillas, habían guardias armados. Quien saliera de ahí, obviamente, la opción era morir, o se suicidaban o eran asesinados afuera por los guardias. Y cantidad de otras sectas que oprimen de tal manera a la gente. La Biblia dice, por ejemplo, el Señor Jesús, el que no deja padre, madre o hijos y nombra una lista de cosas, por mí no es digno de mí. Algunos malinterpretan eso, que está incitando al Señor a dejar o abandonar la familia. Eso es una locura, porque Dios es Dios de familia. Él formó la familia y Él fortalece la familia. Desde el huerto de Edén, que formó la familia. Se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una carne. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Y obviamente el fundamento de la familia. Entonces, cuando él dice, dejará el hombre, que no deja padre, madre, hijos, esposo, por mí no es digno de mí, quiere decir que aquellas cosas que más amamos, tenemos que dejarla en segundo lugar en comparación al Señor. A eso se refiere. Y en lo que respecta, por ejemplo, a estas sectas, imponen la misma iglesia, la llamada iglesia de la cienciología, que se hicieron algunos documentales por televisión, donde está el famoso actor ahí, Tom Cruise, uno de los líderes incluso, o la cara visible de esa secta en Estados Unidos. Les prohíben a ellos juntarse con sus familiares, que renuncien a su familia en la tierra. Y si los familiares que estaban ahí se apartan y dejan de participar en esa secta, les provocan una tremenda persecución. Y a los que están dentro de sus familiares les prohíben juntarse con ellos y hablar con ellos. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Que si el Señor ha amanecido, ha iluminado en nuestros corazones, debemos pedir, orar y rogar y no olvidarnos de nuestros seres queridos. Por los primeros que debemos pedir son nuestros seres queridos, para que ellos sean libres, para que conozcan al Señor, para que tengan vida y vida en abundancia, pero no para olvidarnos de ellos, apartarnos y mencionarlos como que si fueran desconocidos para nosotros. Hay un versículo que dice en Mateo 15, 13 y 14. Pero respondiendo él, dijo, Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Es imposible que una persona que no conoce pueda ser enseñada por una persona que tampoco conoce. Menos más menos da menos. O sea, que no hay suma, no hay, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Preguntarle que no se le agrega nada. Uno no puede agregarle a otro si no tiene el conocimiento necesario para darle a conocer a otra persona. Por tanto, cada persona, como decíamos al principio, tiene el entendimiento y tiene el conocimiento. Solamente está la persona que no lo quiere usar y la persona que sí lo usa. La persona que sí lo usa, cuando está en una de estas sectas que se han mencionado, va a estar meditando si eso es real o no. La persona que no quiere usar esto va a seguir a quien sea solamente por el, ¿cómo se llama? El patrón o la religión, o para pertenecer a algo, todo esos tipos de pensamientos que se han tenido. Pero esa persona que tiene conocimiento, el conocimiento y el entendimiento activo, va a salir de esos lugares y buscando el resultado necesario, un resultado necesario. Y es el resultado necesario el que prácticamente le hemos presentado. El Señor Jesús es el único que ha enseñado con respecto a la verdad de Dios. Como decíamos anteriormente, Jesús es el que puso todo sobre la mesa. La verdad del cielo y del infierno, la verdad de la vida, la cotidianidad de la vida, la vanidad de la vida, todo Jesús lo puso sobre la mesa. Así que el que tiene conocimiento, entendimiento, entenderá si las palabras de Jesús son veraces o no. Claro. Básicamente, como siempre lo mencionamos, y lo habíamos mencionado ya anteriormente, respecto a el pueblo, el corazón, el hombre, una ciudad, una familia, un grupo de creyentes, va a permanecer y va a continuar y va a estar en la voluntad de Dios cuando conoce la Escritura. Mi pueblo fue destruido o mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Pero cuando hay conocimiento, obviamente hay luz, porque las tinieblas son ignorancia, las tinieblas son esclavitud, dice la Escritura. Al conocer la verdad, ella trae la verdad, trae el conocimiento de la verdad, trae libertad. Es uno de los derechos básicos del ser humano, como mencionábamos anteriormente, como se menciona en muchos, en todos los pueblos, y generalmente se menciona que la gente es confundida porque es gente ignorante. Es gente ignorante, es gente inculta, es gente que no tiene educación. Gran parte de estas personas que cometieron este tipo de suicidio revolucionario eran gente de poca educación, pero no siempre es así. No siempre se refiere a la falta de conocimiento, digamos, respecto al intelecto, respecto a la poca educación, si no aprendieron a leer, a escribir, si no fueron a la escuela. Porque hemos conocido a gente a través de los tiempos, se ha conocido, hemos leído, hemos oído, y personalmente hemos conocido a gente que no sabe leer ni escribir, pero conoce la Escritura, predica de la Escritura y no va a ser engañada porque conoce la Escritura. Se la leen, la entiende y no va a ser engañada. Hemos conocido hombres y mujeres. Ahora, gran parte de esta gente era ignorante en el sentido de poco intelecto o poca educación, podríamos decir, pero tampoco conocían la Escritura, porque este hombre se hacía pasar por Dios, o todos estos líderes de sectas se hacen pasar por Dios, por cierta divinidad que solamente ellos reciben, solamente ellos les es revelado, solamente ellos reciben palabra, solamente ellos tienen la verdad, siempre su verdad o su palabra prevalece. Compartíamos en el mensaje anterior la decisión que fue tomada en este programa, en el programa anterior, pero la decisión del Concilio de Jerusalén, sí. Fue el programa pasado. El programa pasado, ya. Jacobo, el hermano del Señor, Santiago, dijo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No dijo Jacobo, no, yo soy el líder, o Pedro, o Pablo, o cualquiera, yo soy el líder, y yo tengo la revelación, y yo tengo la palabra, y yo solamente no. No, los hombres de Dios y el pueblo de Dios así toman la decisión. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Se conversa, dice que la discusión fue grande, pero discutieron como hombres de Dios, no como
o como locos. Y a veces se dice, no, es que la gente ignorante es llevada atrás de estos líderes y llegan incluso hasta el suicidio. Pero recordemos algunos grupos. Me parece que el grupo de esa secta de Japón, de ellos no tuvimos mucha información, solamente escuchamos. Me parece que no eran tan ignorantes. Y había un grupo de chilenos que estuvo en el norte, también fue conocido ahí el mencionado Antares de la Luz. Ya ellos sacrificaron un niño, un bebé lo sacrificaron, mataron, lo sacrificaron, y él huyó hacia Perú, a Cusco. Eran universitarios, no sé si todos, muchos de ellos, pero eran jóvenes y universitarios, así que no siempre tiene que ver con la falta de intelecto, la falta de educación, o la falta de escuela, o la falta de letras, o de escritura, o de lectura, sino que a veces es otro el problema, y mayormente es el desconocimiento de la palabra del Señor, porque al conocer la verdad, entonces somos libres, y al conocer esa verdad, empezamos a reclamar, por así decir, nuestros derechos. O sea, si reclamamos nuestros derechos como ciudadanos de un país, de una nación, de un estado, también reclamamos esos derechos como hijos de Dios. No es que pasemos llorando, sino que Dios dice, Señor, tú dijiste que yo era beneficiario de lo que dice tu palabra, de tus promesas. Entonces, entre ellas está la libertad, está el pan, está el agua, está el poder expresarme, la libertad de expresión, el poder decir lo que pienso, lo que siento, el libre albedrío para escoger si quiero seguir a Dios o no. Cada vez que el Señor Jesús llamó a un discípulo, le dijo, sígueme. La opción estaba en ellos. Ellos obedecían y le seguían, o si no quiero seguirte, no. La Biblia dice que en una ocasión el Señor Jesús expresó una palabra con fuerza y se fueron. Y Él les dijo a los discípulos, a los que quedaron con Él, a los apóstoles, vosotros también queréis iros. Y Él les dijo, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, tenemos la libertad, Dios nos ha dado la libertad y podemos pedir esas promesas y tenemos esa opción, porque Él nos hace libres, nos ha hecho libres, y libres para decidir si seguimos con Él o no seguimos con Él, si le seguimos o no le seguimos. Veamos otro versículo, veamos esto de Romanos respecto a la esclavitud, para que Romanos capítulo 6, y voy a buscar Romanos 8. Romanos 6, 16, y ya nos están quedando algunos minutos. 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo que leíamos anteriormente, el que comete pecado, el que leíamos en Juan, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, es esclavo de aquel al que obedece. Esclavo. Sucede esa esclavitud, como decíamos, en estas sectas y en estas agrupaciones, porque se sujetan a la voluntad. Los líderes de estas sectas que están al frente, sean hombres o mujeres, no se les puede, ellos no, en su soberbia y en su narcisismo y en su egocentrismo, no permiten que nadie les contradiga. Lo que ellos dicen es verdad, prácticamente lo que ellos dicen es palabra de Dios. Así que hay de aquel que en muchas de estas sectas los golpean, los azotan, los encierran, les quitan la comida, no los dejan ver a sus familiares. Si participan en esa secta, incluso cuando hay matrimonio, los separan, no pueden estar juntos como matrimonio, no pueden ver a sus hijos, los maltratan y esconden obviamente las marcas de esos golpes. Hay cantidad de cosas extrañas que suceden y pareciera lo más normal, pero Cristo nos ha hecho libres. Romanos 8:15 dice, Romanos 8:15, ¿sí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre.
Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba ahí es Padre en arameo. Nace de lo profundo del ser el decir Padre, el llamar a Dios Padre, el reconocer y sentirnos hijos de Él. Y esa exclamación no como esclavos, sino como hechos libres por Cristo, y nace de lo profundo el llamarle Abba, llamarle Padre, Padre mío, mi Padre, porque Él nos ha hecho libres y ya no estamos como esclavos. ¿Algo más ahí? Solamente mencionar con respecto a eso mismo, en Juan 1:12, si no me recuerdo, dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que permite que clamemos Abba Padre. Por tanto, el único resultado de todo este tema para nosotros tener unos ojos abiertos, un entendimiento claro, un conocimiento pleno con respecto a la verdad general de todo, literal, es solamente creyendo en aquel Salvador del mundo. Exactamente, mientras esté en el mundo, como decíamos anteriormente, mientras esté en el mundo, luz soy del mundo. Y Él ha venido para darnos libertad. Mencionabas Juan 1:12. Y a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, o sea, el privilegio o la autoridad o el fundamento de ser llamados hijos de Dios. Y delante leíamos que el esclavo no queda para siempre, el hijo queda para siempre. El hijo permanece, el hijo tiene voz y voto, el hijo puede hablar directamente con el padre, el hijo puede mirarle a los ojos al padre, levantar su rostro y recibir las promesas del padre. El que es esclavo no. Así que en la esclavitud, lejos del Señor, perdemos los privilegios, pero conoceremos, al conocer la verdad, tenemos libertad, y la verdad es Cristo Jesús. Nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No esclavos, no atados, no encadenados, sino que libres, porque Cristo rompe las cadenas. Y el Señor quiere que permanezcamos libres con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Que permanezcamos, y eso lo dice 1 Corintios 7:23. Ya estamos para estar terminando. 1 Corintios 7:23. Dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. El precio fue la sangre, el sacrificio en la cruz. Entonces no tenemos que estar atados a los hombres. De ahí no hagáis esclavos de los hombres. Cuando los hombres con cierto liderazgo o supuesta divinidad, semidioses o iluminados, quieren poseer ciertas y hacer abusos sobre ciertas sectas, tomando familias, tomando hombres, mujeres y sujetándolos, Cristo nos hizo libres. No debemos estar atados a los hombres. Tenemos que tener la decisión y la voz y la libertad para escoger dónde estamos y hacia dónde vamos, porque el Señor nos hizo libres. ¿Algo más que mencionar? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por permitirnos estar hablando tu palabra en estos momentos. Gracias por esta instancia. Sí. Pedimos por aquellos que están escuchando tu palabra a través de las redes sociales o a través de la radio, Señor, para que abres sus ojos, Señor amado, de toda esa contaminación del pecado, lo cual los rodea, Señor amado. Sí. Es lo único que nubla sus vistas, tú lo sabes bien, Padre. Quita, mi Dios, ese velo, Padre, que hay en sus ojos, que no les permite ver la verdad de las cosas, Padre amado, la verdad que hay en Cristo tu Hijo. Glorifícate en su vida, Padre amado, para que todos aquellos que están en estas sectas raras, Padre eterno, que son solamente influencia de las tinieblas, Padre, glorifícate, Señor amado, apartando todo eso y solamente poniendo a tu Hijo Jesucristo como el único mediador y salvador de sus vidas. Te pido que te glorifiques en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.
Que el Señor bendiga a cada uno de los que nos acompañan a través de las redes sociales. A la hermana Jessica, la veo por ahí. Y también Gonzalo Alarcón. Gonzalo Alarcón. Gonzalo Alarcón, que el Señor les bendiga. El hermano Gonzalo, sí. Que el Señor les bendiga. Y bueno, damos gracias al Señor por poder compartir esta palabra que es muy mencionada por distintos predicadores, obviamente, y debemos estar atentos porque aún hasta nuestros días suceden cosas terribles similares a las que mencionábamos y somos los portavoces de la palabra del Señor y debemos estar siempre advirtiendo, como atalayas, como dice la Escritura, advirtiendo todas estas cosas que suceden, sobre todo por el desconocimiento de la palabra del Señor. Bien, nos estamos ya despidiendo. Deseamos que el Señor les bendiga. Que el Señor los guarde y bendiga. Meditaba con respecto a algo. La mucha palabra mata, como el rey Agripa, si no me recuerdo. Le dice a Pablo. La mucha letra. La mucha letra mata. Me da a conocer esto porque estas sectas siempre llevan a enfatizar en las palabras, los versos que están escritos, pero nunca enfatizan en lo que refiere a Jesús. Por tanto, eso es bueno de estar analizando. Es muy bueno el conocimiento, pero el conocimiento sin el fundamento que es en Cristo no va a servir de nada. Por tanto, siempre debe estar el fundamento puesto en Jesús. Y después la construcción es el conocimiento que usted tiene a través de la palabra. Amén. ¿No lo pedimos? Sí. Grandes bendiciones para todos los amigos y hermanos, y el Señor siga guiándoles por su palabra. Bendiciones. Ahí nos dicen saludos amados, el hermano Gonzalo. Que el Señor les bendiga a cada uno. Y al hermano Antonio, que lo veo conectarse recién. Que el Señor los bendiga a cada uno. Amén. Chau.